X, que va del espacio muestral a los números reales. Esta palabra medible, no voy a hacer énfasis en ella, no es lo que se imagina, no significa que se pueda medir directamente. Es un término matemático que significa que la imagen inversa de los conjuntos abiertos en R van a dar a la sigma álgebra de conjuntos de eventos en omega. Entonces, es un tecnicismo matemático del cual no voy a hacer énfasis, ¿no? Entonces, de hecho, hay una notación muy específica. Yo evalúo X de omega en omega y me da una minúscula. Entonces, esta es una notación muy importante porque lo que estoy diciendo es que es mayúscula indica variable aleatoria. En cambio, minúscula indica un número real. En particular, este número real es el valor que me dio después de evaluar mi variable aleatoria. Entonces, aquí hay una cosa muy curiosa, y es que, bueno, ¿por qué si las variables aleatorias son funciones, por qué les llamamos variables? Y otra cosa, ¿qué diferencia fundamental hay entre una variable aleatoria y cualquier otra función? Por ejemplo, la función f de x igual a x cuadrada. No tiene que ver, por supuesto, con el dominio de la función, porque yo puedo tomar como espacio muestral el conjunto de los reales. Entonces tendría una función de los reales en los reales, f de x igual a x cuadrada. ¿Qué diferencia hay de esa función a una variable aleatoria? Y la clave está en el nombre, precisamente. La clave está aquí. ¿Por qué es la clave? Porque el argumento de la variable aleatoria, sirve que ponga BA.A, se refiere a variable aleatoria. El argumento de la variable aleatoria es el resultado de un experimento aleatorio. En pocas palabras, déjenme ver. Vamos a ponerlo así para que no se palme. Y si quieren lo ponemos un poquito más arriba. Así. Entonces, la clave está en que, a diferencia de una función como f de x igual a x cuadrada, donde yo pues sé dónde voy a evaluar la función, en el caso de una variable aleatoria, de ahí viene su nombre,
que el argumento de la función es aleatorio, es decir, es una variable que es resultado, es un valor que es resultado de un experimento aleatorio. Entonces, es una diferencia, pues, significativa, ¿ok? Respecto a lo que es una función típica, ¿no? Entonces, eh, pues vamos a tomar un espacio muestral, un pequeño ejemplo. Voy a tomar omega. A veces tomo los espacios muestrales así y simplemente les asigno simbolitos para que vean que en realidad no, pues no tiene eh, realmente el elemento en sí mismo ningún significado, sino únicamente en términos de las relaciones que existen matemáticas a la hora de construir los eventos. Tengo omega, así de esa manera, y construyo la siguiente función x, que va de omega a r. Aquí hay una pregunta importante. Y la pregunta es, ¿los elementos de omega son números? Respondan sí o no, nada más. ¿Adentro de omega veo algún número? ¿Sí o no? No. No. No, definitivamente no. No, no son números. Y las variables aleatorias me sirven para eso. Tomamos espacios muestrales que no son números y me permite hacer algún tipo de evaluación eh, y que yo pueda relacionar los elementos de ese espacio con los números reales. Entonces voy a definir así. Voy a poner aquí estrella y le tengo que asignar un valor. ¿Qué tiene que ser un número real? Vamos a ponerle así. Le voy a asignar a estrella el 0. Le voy a asignar al corazoncito. No tenemos por qué estar contando, así que le vamos a asignar el 0.5. Y a la flechita le vamos a asignar también un valor. O sea, hay que asignarle, por supuesto, que un valor a todos y cada uno de los elementos que constituyen mi espacio muestral. Ahí está, 4. ¿Por qué esto es importante? Porque me permite a mí construir, o sea, evaluar qué significa la probabilidad, por ejemplo, de que X sea menor o igual a 2. Imagínense que quiero calcular esta probabilidad. Entonces, para calcular esa probabilidad necesito saber, eh, pues, de dónde provienen los elementos. En pocas palabras, esta probabilidad, y formalmente debería de ponerla con una doble patita, porque es diferente a la probabilidad normal. Esta es la probabilidad del conjunto de todos los omegas en el espacio muestral. Recuerden que las probabilidades se aplican sobre elementos de la familia de eventos. Y cada uno de los eventos de la familia de eventos es a su vez pues, subconjunto del espacio muestral. En pocas palabras, los puntos de los que estoy hablando están en el espacio muestral. Es el conjunto de todos los omegas en omega, tales que x de omega es menor o igual
a 2. Fíjense, ya estoy dando una definición de lo que significa esta probabilidad aquí. Porque es muy fácil poner una P ahí, pero realmente únicamente tiene sentido si yo lo que quiero medir son eventos de mi familia de eventos de mi espacio muestral original. Entonces, les decía que usualmente se pone con una sola P, cuando en realidad se trata de una medida de probabilidad diferente, ¿no? Entonces, ¿esto a qué es igual? Pues vamos a ver. Son todos los puntos en omega, donde x de omega es menor o igual que a 2. Entonces aquí tenemos que preguntar, ¿esto es menor o igual que 2? ¿Sí o no? Sí. Sí. Entonces, estrellita está aquí. ¿Este valor es menor o igual a 2? Sí. El corazoncito también está aquí. Pero 4 es, perdón, 4 es mayor estrictamente que 2, entonces no es menor que 2, entonces la flechita no está en mi conjunto. Lo haría yo exhaustivamente sobre todos los elementos. Si tuviera 80 elementos, pues tendría que hacer esta comparación 80 veces. Entonces, la probabilidad de que x sea menor o igual que 2 es la probabilidad del evento donde ocurren estrellita y corazoncito. ¿Qué tamaño tienen estrellita y corazoncito respecto al total del espacio muestral? O sea, ¿cuánto vale la probabilidad? Ah, pues tengo un espacio finito, entonces tiene sentido tomar la cardinalidad de mi conjunto Recuerden que sí tienen que ir los corchetitos, porque los corchetitos indican conjunto. Y las plicas de afuera, es decir, los palitos así perpendiculares, significan valor, cardinalidad, ¿no? O valor absoluto en el caso de un número, pero cardinalidad en el caso de un conjunto, ¿no? Entonces aquí esto, entre la cardinalidad de omega. ¿Cuánto vale entonces esta probabilidad? ¿Dos tercios? Excelente. Simple, sencillo. 2/3. Muy bien. Puedo preguntar, por ejemplo, por la probabilidad de que x sea menor o igual a 3. Si hago el análisis, este análisis que hice, pues, ¿qué pasaría? Vamos a hacerlo en rojo ahora. Lo hacemos otra vez para que quede muy claro. Entonces pregunto, bueno, primero aquí tengo la probabilidad de quiénes, y los vamos a ir poniendo ahí. 0 es menor o igual a 3. Sí. Sí. Entonces aquí va la estrella. 0.5 es menor o igual a 3. Sí. Pero 4 es mayor que 3. Entonces la flechita no está. Ya no tengo más elementos. Observen lo curioso. La probabilidad de que x sea menor o igual a 3 vale lo mismo que la probabilidad de que x sea menor o igual a 2. ¿Vale? 2/3. Puedo preguntar también por la probabilidad, por ejemplo, de que x sea menor o igual a 3.96.
¿Alguien puede decir cuánto vale esa probabilidad? 2 tercios también. También vale 2/3, exactamente. Así es. Entonces, este asunto es muy interesante porque, si se dan cuenta, originalmente mi espacio muestral nada más tiene 3 elementos, pero cuando yo pregunto ya en base a los valores que puede tomar mi variable aleatoria, como son los reales, pues ya tengo un continuo de valores por el cual puedo preguntar, ¿no? No solamente puedo preguntar por ese conjunto, puedo preguntar por este conjunto, pero probable que X, por ejemplo, sea mayor estrictamente que 1. ¿Cuánto vale? Igual 2/3. No, 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 no. Vamos a ver. Mayor que 1. Mayor que 1. A ver. ¿0 es mayor que 1? No. Sí, me equivoqué, profe. Sí, así es. ¿0.5 es mayor que 1? No. ¿4 es mayor que 1? Sí. Entonces la probabilidad de un solo elemento, que es la pura flechita. Y ahí la compañera decía, tenía razón. ¿Cuánto vale esta probabilidad, por favor? 1/3. Muchas gracias. 1/3. Claro. Y si pongo la probabilidad de que X sea mayor o igual que 3.07, ¿cuánto vale esa probabilidad? 1/3. 1/3. No cambio en este caso. ¿Por qué? Porque 0 no es mayor que 3.07. 0.5 tampoco es mayor que 3.07, pero 4 sí es mayor. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, en general, cuando yo tomo la probabilidad, voy a escribir con otro color, con azul. Cuando tomo la probabilidad, pregunto, por ejemplo, la probabilidad de que X mayúscula sea igual a X minúscula, en realidad lo que estoy haciendo, en el caso de la igualdad, claro está, ¿no? Recuerden que la de la izquierda es mayúscula, la de la derecha es minúscula. Esto es la probabilidad de todos los omegas en omega, tales que X de omega sea igual a X minúscula. Y esto en realidad es la probabilidad original compuesta con la imagen inversa evaluada en X. Por ejemplo, voy a preguntar, ¿cuál es la probabilidad de que X sea igual a 0? Pues, fíjense, aquí está esto, y aquí está esto. Entonces, aquí está mi dominio y aquí está mi codominio. Este es omega, estos son los reales. La función X va de aquí para acá. Ahí va X. Tengo 3 elementos, los pinto aquí, la estrellita, tengo el corazón y tengo la flechita. ¿Y a dónde van a dar? Van a dar a 0, a 0.5 y a 4. ¿Cómo es la relación? Pues es de la siguiente manera. A estrellita le asignamos el 0, al corazoncito el 0.5 y a la flechita el 4. Entonces,
Me preguntan la probabilidad que X sea igual a 0. Entonces estoy aquí ubicado. De hecho, voy a ponerlo más grueso. Ahí está. Y entonces tengo que tomar la imagen de donde proviene, que sería la imagen inversa. La flechita inversa la voy a poner de color negro. Y va de aquí hacia allá, de regreso. Recuerden que cuando voy de regreso, de aquí para acá, lo que tengo es la imagen inversa. Y sí, cuando tengo la imagen inversa, entonces obtengo el conjunto que estaba yo buscando, que es la estrellita. Si se dan cuenta, tomé la imagen inversa. Y bueno, esto es entonces la probabilidad del conjunto cuyo único elemento es la estrella. ¿Y cuánto vale esto? Un tercio. Un tercio. Muy bien. Entonces, recuerden que en un principio puse esta probabilidad así con dos palitos, y en realidad es así, esta probabilidad está definida. Voy a poner aquí dos puntitos igual, que significa que el símbolo que está de la izquierda solamente tiene significado en términos de lo que está a la derecha, que es la medida de probabilidad original compuesta con la imagen inversa de mi variable aleatoria. Y digo imagen inversa porque recuerden que no necesariamente la imagen inversa de una función es una función. Cuando la función es biyectiva, claro que es función la imagen inversa, pero eso en general no sucede, ¿no? Entonces, pues tenemos ya una idea de por qué ahora vamos a poder calcular la probabilidad de diferentes eventos utilizando diferentes signos. Es decir, vamos a tener mi variable aleatoria y el signo que sigue puede ser un mayor que estricto, un menor que estricto, un menor o igual, un mayor o igual, o puede ser también un símbolo de igualdad. Como verán, hay pues un sinnúmero de opciones diferentes. Y que pues puede haber muchos valores para los cuales, o sea, muchos valores de X minúscula, para los cuales mi probabilidad valga lo mismo, ¿no? Por ejemplo, de X, eh, después del 0.5, pues todos los valores antes del 4 me van a dar la misma probabilidad, que va a ser 2/3, ¿no? Para el caso de menor o igual, ¿no? ¿Alguna pregunta? No, doctor. Bueno, entonces vamos a ver unas definiciones. Me gusta ese color para la definición. Ahora sí. La función de distribución
acumulada o acumulativa, esta es f de a. De una. Cuando pongo b punto a punto se refiere a variable aleatoria. Se define de la siguiente manera. Primero la notación. Se denota f mayúscula, subíndice de la variable. El nombre de la variable, por supuesto, va en mayúsculas. Y donde el argumento de la función va en minúsculas. Y esto es igual a la probabilidad de que, de hecho, voy a quitar esto. La probabilidad de que mi variable aleatoria x sea menor o igual a cierto valor x minúscula, ¿no? Recuerden, la x de la derecha, de hecho voy a ser más específico. Esta, recuerden que es mayúscula. Y la de la izquierda es minúscula, ¿no? Y esto es para todo x en el conjunto de los reales. Entonces, voy a ver un teorema. Teorema. Una función f de x es una función de distribución acumulada, sí y solo si cumple con las siguientes tres propiedades. Observen que tiene que cumplir todas y cada una de las propiedades. Nada de que nada más cumplió dos y ya no. No, 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 las tres. ¿Cuáles son? Ahorita las anoto. La primera. El límite. Cuando el límite cuando x tiende a menos infinito de f de x es igual a 0. Y el límite cuando x tiende a más infinito de f de x, ¿cuánto debe de valer? Recuerden que al momento que yo las definí de esta manera, lo que estoy diciendo es que las funciones de distribución acumulada
Son probabilidades. Y al ser probabilidades, están acotadas superiormente. ¿Cuál es entonces la probabilidad más alta que pueden tomar? ¿No? Por supuesto. Pues el límite cuando x se va a más infinito es 1 y a menos infinito es 0. Segunda propiedad. F de x es una función no decreciente de x. ¿Qué significa que sea no decreciente? Que la función, conforme toma valores de x más altos, o crece o se mantiene constante, pero no decrece. Y la tercera, f de x es continua por la derecha. ¿Eso qué significa? Significa que si yo tomo el límite cuando x tiende al valor x0 por la derecha, por la derecha significa que toma valores únicamente que son mayores que x0, que se van acercando a x0. El límite por la derecha de mi función f de x es mi función f evaluada en x0. Esa es la definición de continuidad por la derecha. Bueno, pues, ¿alguna pregunta? La próxima clase veremos algunos ejemplos, sobre todo primero gráficos, es decir, les voy a poner gráficas de funciones y me van a decir si son funciones de distribución o no y por qué. O sea, recuerden que las tres propiedades tienen que cumplirse. No se vale con que nada más se cumplan dos, y mucho menos que nada más se cumpliera una, ¿no? Tiene que cumplirse exhaustivamente las tres propiedades. Son, si x se va, el límite cuando x tiende a menos infinito de mi función de distribución acumulada, siempre va a ser 0. El límite cuando x tiende a más infinito de función de distribución acumulada siempre va a ser 1. F de x o crece o se mantiene constante y es continua por la derecha. Son las tres propiedades. Bueno, pues hasta aquí voy a dejar la clase de hoy. Tengo una serie de juntas, les digo, de programación, de las UEAs del próximo trimestre, y bueno, tengo que estar presente en ella. Entonces, pues agradezco a todos su participación y nos vemos el miércoles. Sí, esta vez no hay tarea para el miércoles, ¿no? Pero ya el miércoles les dejaré más tarea. Bueno, pues agradezco a todos su participación. Hasta el miércoles.